Dicho esto, comencemos con el puesto número 10, Clive Barker's Jericho. Este juego está basado en la mente creativa de Clive Barker, un maestro del horror. La historia era oscura y retorcida, con un equipo de personajes con poderes sobrenaturales enfrentándose a criaturas terroríficas. En teoría, esto suena como una receta para un éxito, ¿no? El problema comenzó con la ejecución. El juego tenía un montón de ideas geniales, pero algunas no se implementaron de la mejor manera. Los gráficos estaban bien para la época, pero no eran impresionantes comparados con otros juegos del mismo año. Además, el juego estaba lleno de bugs y problemas técnicos que sacaban a los jugadores de la experiencia inmersiva. Luego está el tema de la jugabilidad. Aunque el concepto de controlar a diferentes personajes con habilidades únicas era interesante, en la práctica podía ser frustrante. Los controles a veces eran torpes y la inteligencia artificial de los compañeros de equipo no siempre era la mejor, lo que podía hacer que las peleas se sintieran desordenadas y menos estratégicas de lo que deberían haber sido. Otro punto importante fue la crítica. Las reseñas fueron mixtas, algunos amaron la atmósfera y la historia, pero muchos otros señalaron los problemas técnicos y de jugabilidad que mencioné antes. Esto definitivamente afectó las ventas porque los jugadores suelen tomar en cuenta las reseñas antes de decidirse a comprar un juego. Por último, el marketing no fue el mejor. Aunque Clive Barker era un nombre conocido, el juego no tuvo una campaña de publicidad tan fuerte como otros títulos de la época. No había tanto hype o anticipación, y eso también juega un papel importante en el éxito de ventas. Seguimos con el puesto número 9, Shenmue. Shenmue fue un proyecto gigantesco y carísimo. Yu Suzuki, el creador, tenía una visión súper ambiciosa para el juego. Quería crear un mundo abierto detallado con ciclos de día y noche y clima cambiante y NPCs que llevaban vidas completas. Todo esto era revolucionario para su tiempo, pero también significaba que el desarrollo del juego costó una fortuna. Se dice que el presupuesto fue alrededor de 70 millones de dólares, lo cual era una locura para la época. Shenmue salió para la Sega Dreamcast, una consola que aunque era querida por muchos, no tuvo mucho éxito en ventas. La Dreamcast luchaba por competir con la PlayStation 2 y otras consolas de la época, así que, aunque Shenmue era impresionante, no habían suficientes Dreamcast en las casas de los jugadores para que el juego alcanzara las ventas necesarias para recuperar su enorme costo de producción. En cuanto al juego en sí, Shenmue era único, pero no era para todos. Tenía un ritmo más lento y se enfocaba mucho en la vida diaria y en los pequeños detalles. Había muchas actividades secundarias como trabajar en un puerto o jugar en un salón de arcades. A algunos jugadores les encantaba esta atención al detalle en la inmersión, pero otros lo encontraban aburrido y lento. En una época donde los juegos de acción rápida y los shooters estaban en auge, Shenmue simplemente no conectó con una audiencia lo suficientemente amplia. El juego terminaba en un punto crucial dejando a los jugadores con un cliffhanger enorme. Esto pudo haber frustrado a muchos, especialmente porque los siguientes juegos tardaron años en llegar. En octavo lugar, Mirror's Edge. Mirror's Edge se centraba en el parkour en primera persona, lo cual era nuevo y emocionante. Los jugadores controlaban a Faith, la protagonista, mientras corría, saltaba y se deslizaba por una ciudad futurista llena de rascacielos. La estética del juego era minimalista, con colores vibrantes y mucho blanco, lo que le daba un aspecto distintivo. Sin embargo, aunque el concepto era innovador, no todos estaban preparados para un juego tan diferente. Muchos estaban acostumbrados a los shooters en primera persona tradicionales y el enfoque en el parkour y el movimiento fluido no resonó con todo el mundo. Luego está el tema de la dificultad. Mirror's Edge podía ser bastante desafiante, especialmente porque requería precisión y reflejos rápidos. Los controles eran un poco complicados y no siempre respondían de la manera que esperabas, lo cual podía ser frustrante. Mirror's Edge no era muy largo, podrías terminar la campaña principal en unas pocas horas. Para un juego de precio completo, eso fue una decepción para muchos jugadores que esperaban más contenido por su dinero. Aunque había desafíos y modos adicionales, no eran suficientes para compensar la corta duración de la historia principal. En cuanto a la historia, aunque tenía una premisa interesante en un mundo distópico y una protagonista rebelde, muchos sintieron que la narrativa no estaba bien desarrollada. Los personajes no tenían mucha profundidad y la trama a veces se sentía un poco plana, lo que hizo que fuera difícil para algunos jugadores conectarse emocionalmente con el juego. Aunque EA hizo un esfuerzo por promocionarlo, el juego salió en una época donde competía con grandes títulos de franquicias establecidas. Algunos elogiaron su innovación y estética, mientras que otros criticaron los problemas con los controles y la corta duración. Esto creó una percepción dividida e hizo que las ventas cayeran en picado. Seguimos con el puesto número 7, DMC Devil May Cry. Devil May Cry fue un reinicio de la serie y tenía un estilo completamente diferente de los juegos anteriores. El protagonista Dante tenía un look y una personalidad totalmente nuevos. Los fans de los juegos originales no estaban muy felices con este cambio. Para ellos, el nuevo Dante no tenía el mismo carisma ni el estilo icónico que el Dante clásico. Esto creó un montón de controversia desde el principio. Aunque el combate en DMC era sólido y divertido, muchos jugadores sentían que no era tan profundo ni desafiante como en los juegos anteriores. La serie Devil May Cry era conocida por su jugabilidad compleja y técnicas avanzadas de combate, y algunos fans sentían que DMC había simplificado demasiado estos elementos para atraer a un público más amplio. La controversia sobre el nuevo estilo y personaje dominó muchas conversaciones sobre el juego, lo que eclipsó otras cualidades positivas que tenía.
Además, algunos trailers y material promocional no ayudaron a cambiar la percepción negativa, a veces incluso la empeoraron. En cuanto a la historia, aunque tenía sus momentos, algunos jugadores sintieron que no estaba a la altura de las tramas de los juegos anteriores. La narrativa tenía un tono más oscuro y serio, lo que no resonó con todos los fans de la serie. Pasamos al puesto número 6, Gravity Rush 2. Gravity Rush 2 era una secuela de un juego que ya era de nicho. El primer Gravity Rush tenía su base de fans, pero no era un gran éxito comercial. Aunque la gente que lo jugó lo amó, no mucha gente había oído hablar de él. Así que cuando salió la secuela ya estaba en desventaja, porque no tenía una gran base de jugadores esperando ansiosamente su lanzamiento. Luego está el tema de la plataforma. Gravity Rush 2 salió exclusivamente para el PlayStation 4. Esto limitó su audiencia desde el principio. El primer juego había salido para la PS Vita, una consola que no tenía una gran cantidad de usuarios, y aunque después tuvo una versión para la PlayStation 4, no todos los jugadores hicieron el salto a la secuela. Otro punto importante fue el lanzamiento. Gravity Rush 2 salió en enero de 2017, un mes después de Final Fantasy XV, y justo antes de juegos masivos como Horizon Zero Dawn y The Legend of Zelda Breath of the Wild. Con tantos títulos importantes alrededor, Gravity Rush 2 simplemente no tuvo el espacio necesario para brillar. En quinto lugar, Heavenly Sword. Heavenly Sword fue uno de los primeros juegos exclusivos para la PlayStation 3. Aunque la PlayStation 3 eventualmente fue muy popular, al principio tuvo un lanzamiento algo complicado. Era cara y no habían tantas consolas vendidas cuando Heavenly Sword salió, lo que limitó su audiencia desde el principio. El juego en sí era visualmente impresionante y tenía una historia interesante, pero la duración era un problema. Heavenly Sword era bastante corto, podías terminarlo en unas 6 a 8 horas. Para un juego de precio completo, muchos jugadores sentían que no tenía suficiente contenido por su dinero, lo que afectó a las ventas. Aunque el combate era divertido y fluido, algunos sentían que no tenía tanta profundidad como otros juegos de acción. Era bonito de ver, pero no ofrecía la misma rejugabilidad o complejidad que otros títulos similares. Pero a pesar de esto, sigue siendo un juego querido por quienes lo jugaron y lo disfrutaron. Seguimos con el puesto número 4, Sly Cooper, Ladrones en el Tiempo. Sly Cooper Ladrones en el Tiempo llegó bastante tarde. Los 3 primeros juegos de Sly Cooper salieron en la PlayStation 2 y fueron bastante populares, pero Ladrones en el Tiempo salió muchos años después, en 2013 para la PlayStation 3. Para ese entonces, muchos jugadores que amaban los originales habían crecido y quizás ya no estaban tan interesados en un juego de Sly Cooper. Aunque la PlayStation 3 tenía una buena base de usuarios, la PlayStation 4 estaba a punto de salir, así que muchos ya estaban mirando hacia la próxima generación de consolas. Lanzar un juego en la recta final de una consola no es fácil, porque la gente está menos dispuesta a gastar dinero en algo nuevo para una plataforma que está a punto de ser reemplazada. En cuanto al juego en sí, aunque mantenía el mismo estilo y encanto de los originales, no aportaba nada revolucionario. Era un buen juego de plataformas con sigilo, pero no innovaba mucho. En un mercado lleno de juegos nuevos y emocionantes, Ladrones en el Tiempo se sentía un poco anticuado para algunos jugadores. Además, el juego no tuvo tanta publicidad como otros juegos de la época. Esto significó que mucha gente ni siquiera sabía que había un nuevo juego de Sly Cooper. Sin una campaña de marketing fuerte, es difícil atraer tanto a nuevos jugadores como a los viejos fans. Continuamos con el puesto número 3, The Medium. The Medium era exclusivo para la Xbox Series X y S y PC, lo que limitó su audiencia desde el principio. No todos tenían acceso a las nuevas consolas de la Xbox, y aunque estaba en PC, no todos los jugadores de PC estaban interesados o tenían las especificaciones necesarias para poder jugarlo bien. Aunque tenía una premisa interesante con la mecánica de los dos mundos paralelos, algunos jugadores encontraron la jugabilidad un poco lenta y lineal. Los puzzles eran buenos pero no revolucionarios, y la falta de acción intensa hizo que algunos se aburrieran rápidamente. Aunque muchos elogiaron la atmósfera y la historia, otros criticaron el rendimiento técnico y algunos problemas gráficos. Además, el juego salió en 2021, que estaba lleno de lanzamientos importantes, y con la pandemia, la gente era más selectiva con sus compras. Juegos más grandes y esperados se llevaron gran parte de la atención y el dinero de los jugadores. A pesar de sus méritos, no logró destacarse lo suficiente en un mercado muy competitivo. En segundo lugar, Okami. A Okami le pasó exactamente lo mismo que a Sly Cooper Ladrones en el Tiempo. Okami salió en 2006 para la PlayStation 2, justo cuando la PlayStation 3 estaba a punto de lanzarse. Mucha gente ya estaba ahorrando para la nueva consola y no estaban tan interesados en comprar nuevos juegos para la PlayStation 2, así que el momento de su lanzamiento no fue el mejor. Además, el estilo artístico único de Okami, que parecía una pintura japonesa en movimiento, era increíblemente hermoso, pero también bastante diferente a lo que muchos jugadores estaban acostumbrados. Otro punto fue la duración. Okami era un juego largo con una historia extensa y muchas cosas por hacer. Esto es genial para los fans dedicados, pero puede ser intimidante para jugadores que prefieren experiencias más cortas y rápidas. A pesar de esto, se ha convertido en un clásico de culto y es muy apreciado por aquellos que le dieron una oportunidad. Y en el puesto número 1, Splinter Cell Blacklist. En los juegos anteriores, Michael Ironside daba voz a Sam Fisher, y los fans amaban su interpretación. En Blacklist cambiaron al actor, y aunque el nuevo hizo un buen trabajo, muchos fans no estuvieron contentos con este cambio.
Esto creó una percepción negativa desde el principio. Luego, el juego trató de atraer tanto a los fans de la acción como a los del sigilo, pero esto terminó alineando un poco a ambos grupos. Los puristas del sigilo sentían que había demasiada acción, y los que buscaban acción encontraban partes del juego un poco lentas. No logró encontrar un balance perfecto, lo que hizo que no todos los jugadores estuvieran satisfechos. La serie Splinter Cell ya llevaba varios años y varias entregas. Aunque eso creó una base de fans, también significaba que la novedad había pasado. Algunos estaban buscando experiencias nuevas y frescas, y Blacklist se sentía más como una continuación que como una revolución. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides de dejar tu like y suscribirte para más. Nos vemos en el siguiente vídeo.